Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Hablemos del asesinato de Sabel Evangelista de Paz. Ocurrió hace 5 años y de verdad causó enorme revuelo. Fue a balazos a plena luz del día en la puerta de su colegio y muchos pensaron en ese momento, primera hipótesis, esto tiene que ver con las amenazas que constantemente venían recibiendo directores y dueños de colegios de la zona, extorsionadores que llamaban, amenazaban y cobraban cupos. Entonces se pensó que en el caso de Sabel Evangelista, pues los extorsionadores habían ejecutado su amenaza. Y la verdadera historia detrás de ese crimen es más truculenta aún, porque resulta que fue su esposa, Acela Coronel Reategui, quien en complicidad con su cuñada, ha dicho ella, contrataron por 2.000 soles a un sicario para matarlo y así poder quedarse y repartirse sus bienes. El sicario finalmente fue capturado y está ya condenado a prisión como autor material. A la esposa, ¿cómo es que la relacionan con el crimen? Porque encuentran una nota en la que el sicario le reclamaba la paga. Oye, termíname de pagar lo que me des por el trabajito que te hice. Ahora, pasaron 5 años hasta que finalmente pudieran capturar a Acela Coronel. ¿Dónde estaba ella? Viviendo muy tranquila en su casa de Carapongo con sus hijos. Ella finalmente ha sido ya capturada y condenada a 25 años de prisión. Ha apelado, insiste en que su cuñada es la que contrató al sicario y mandó a matar a su esposo, porque ya desde antes, dice, la venía chantajeando a cambio de dinero. La fiscalía no le cree, pero la cuñada, María Silvia Quintana, es el único cabo suelto en esta historia. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta persona clave también en este crimen? Bueno, la hipótesis que hay en torno a la suerte de esta mujer es, de verdad, macabra. Que se lo cuente a Richard Apolo en el siguiente reportaje. Por 5 años había logrado esquivar a la justicia. Sin embargo, su suerte acabó en plena pandemia. ¿Nombre completo? Acela Coronel. ¿Sabe el motivo por qué está siendo intervenida? ¿Por qué motivo? Usted sabe que hay un orden de captura en contra de usted, ¿verdad? Sí. A nivel nacional, ¿verdad? ¿Sabe que usted está en el programa de recompensa de los más buscados? Sí. Los cambios en Acela Coronel Reategui eran evidentes. Al parecer, su paso por el quirófano había intentado rejuvenecer su rostro, buscando todos estos años que la policía judicial la capture, acusada de contratar un sicario para matar el 21 de mayo del 2015 a su esposo y padre de sus 4 hijos, Sabel Evangelista. Tras ser capturada y sometida a juicio, Acela Coronel hace unos días atrás fue condenada a 25 años de cárcel. Ahora esa maldita asesina, que se pudre en la cárcel. Te dije, te juré que ibas a llorar sangre, gota por gota. Te juré que no iba a descansar hasta verte en la cárcel. Sin embargo, Acela Coronel no solo ha apelado la sentencia, afirmando inocencia, sino además durante el juicio habría afirmado que en realidad fue su cuñada María Silvia Quintana, la autora intelectual del crimen, y aquella, dice Coronel, quien habría contratado a los sicarios para asesinar sin su consentimiento a su esposo Sabel Evangelista. Pero existe un pequeño problema. María Silvia Quintana, quien en la sentencia de hace unos días atrás ha sido considerada por la justicia cómplice de Acela Coronel, está hoy desaparecida. Parece habérsela tragado la tierra. Una desaparición que para Juliana Evangelista resulta sospechosa e incluso duda que a estas alturas María Silvia Quintana esté con vida. ¿Usted duda que esté viva? Porque mira, hace 5 años no la han capturado a ella. ¿Y ellos la acusan? Y a ella y ahora la acusan. Da que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. ¿Por qué la acusan? ¿Sabe que a veces como el muerto no va a hablar? Que nunca va a aparecer. Claro. O sea, ¿usted me está diciendo que ellos están seguros que nunca va a aparecer? Claro. Tras 5 años, el último viernes volvimos a esta quinta en el centro de Lima. Y como hace 5 años atrás, fuimos en busca de Juliana Evangelista, a quien habíamos conocido en noviembre del 2015, cuando tras 6 meses de investigaciones policiales, todo apuntaba entonces a que su cuñada Acela Coronel era la autora intelectual del asesinato de su esposo, Sabel Evangelista, hermano de doña Juliana.
asesina maldita. Te lo juro por mi madre que está en el cielo, por mi hermano, te voy a destruir. Vas a ver, no voy a parar hasta verte en la cárcel pudriéndote. Tras 5 largos años, Julián Evangelista siente que la justicia para su hermano comienza a llegar. Y es que su lucha ha sido titánica todos estos años en medio de su estrechez económica. Doña Juliana luchó incansablemente por hacer justicia. Cada semana, en este último lustro, acudió a la policía judicial en busca de novedades. Fue ella quien cada 6 meses acudió al juzgado para mantener viva la orden de captura en contra de Acela Coronel, a quien finalmente la policía capturó en su propia casa ubicada en Carapongo. Aquella tarde que fue capturada, dice la policía, Acela estaba en compañía de sus hijos, aquellos que tuvo con Sabel Evangelista y aquellos que, dice doña Juliana, todos estos años nunca se interesaron en hacer justicia para su propio padre. Ustedes siempre han preferido las cosas, siempre las cosas materiales, preocupados por la plata, más la de disfrutar a lo grande, pero nunca han valorado a su papá. Por la ambición han estado ahí protegiendo a tu mamá y ustedes sabían que tu mamá era la autora intelectual. Aló, buenos días, con Ruth Evangelista, por favor. Soy Richard Apolo, reportero del programa Día D. Y me gustaría hablar con usted respecto a la sentencia de... Me cortó. Buenas. Por favor, con Cristian o Ruth Evangelista. Hola, ¿qué tal? ¿Es Ruth? Ruth Evangelista Coronel es la única mujer de los 4 hijos que Acela Coronel Reategui tuvo con Sabel Evangelista. Y fue Ruth quien se encontraba al lado de su madre cuando la policía judicial, en plena pandemia, la capturó en esta misma casa en Carapongo, donde el último viernes buscamos a Ruth Evangelista Coronel, tratando de saber varias cosas importantes. Y es que el testimonio de Ruth respecto a su madre Acela Coronel fue, escuché bien, hace 5 años atrás, clave para que la policía indagara y concluyera que era Acela Coronel Reategui la autora intelectual del asesinato de Sabel Evangelista. Todo por quedarse con la fortuna de su esposo. Fue Ruth Evangelista Coronel quien también, 5 años atrás, le dijo a la policía que cuando el 4 de agosto del 2015 llegó a su casa, encontró debajo de la puerta un sobre manila que decía para Silvia o Acelia, en referencia, al parecer, a su madre, que, invadida por la curiosidad, abrió aquel sobre. Ruth Evangelista le contó a la policía que cuando abrió el sobre encontró una carta. En ella decía, señora Silvia o Acela, llamar a Jean Paul. Dejaban un número telefónico. Último aviso. Ahí dejo chip nuevo. Se referían a este chip que también se encontraba dentro del sobre. Finalmente, la carta culmina con una palabra: urgente. Aquel sobre al parecer guardaba relación con otra cosa que también años atrás Ruth Evangelista le dijo a la policía. Señaló que el 23 de julio del 2015 su madre recibió una llamada de un tipo que le exigía el pago de 80.000 nuevos soles. Ruth además le dijo a la policía aquella vez que su madre le confesó que meses antes de que Sabel Evangelista fuera asesinado por un sicario, Acela Coronel había mandado golpear a su esposo. Ruth Evangelista le contó a la policía que aquella vez, tras reprocharle a su madre haber mandado golpear a su padre, esta le respondió que solo había querido que dejaran a su esposo en silla de ruedas. Por eso era importante conversar con Ruth Evangelista Coronel. Soy reportero del programa Día D y estamos en investigación tras la sentencia de tu mamá, Acela Coronel. No, no queremos declarar. ¿Perdón? No vamos a declarar. No van a declarar nada. Lo que pasa es que contigo era importante por lo que habías dicho aquí y toda la cuestión, ¿no? ¿No quieren hablar? No. Ya. Muchas gracias de todas maneras. El silencio de Ruth Evangelista Coronel no resultaría extraño teniendo en cuenta, dicen, que capturada su madre Acela Coronel,
y empezado el proceso judicial contra ella, Ruth Evangelista en juicio oral habría intentado restar importancia a lo que dijo años atrás en contra de su madre e insinuado, al parecer, que la policía tergiversó su declaración un lustro atrás. Por el proceso dice que no, dice que se ha malinterpretado, dice. No, ella se retracta con la finalidad de evadir la responsabilidad de su madre, pero ella sí se da cuenta que efectivamente quien mandó a matar a su padre fue su señora madre. Pero no solo Ruth Evangelista se habría retractado de lo dicho tiempo atrás. La propia acusada Acela Coronel también habría puesto en duda lo que 5 años atrás le confesó a la policía, en torno a que planeó con un sujeto cómo asesinar a su esposo Sabel Evangelista, pero que luego se arrepintió de hacerlo. Sin embargo, a pesar de ello, dijo en aquella oportunidad a la policía, el hombre habría continuado con el plan y contactado con el sicario que finalmente asesinó a su esposo, que luego aquel hombre exigió el pago por el trabajo, a lo que ella por miedo dijo, había accedido pagando hasta en 2 oportunidades. Sin embargo, ya capturada e iniciado el juicio contra ella, Coronel Reátegui no solo habría casi negado lo dicho años atrás, sino que esta vez iba más allá, acusando a su cuñada María Silvia Quintana Bañón de ser la verdadera autora intelectual del crimen, afirmando que fue Quintana, en realidad, quien contactó a los sicarios. Un dato: la sentencia del 18 de noviembre de este año, la cual condena a 25 años de prisión a Acela Coronel por ser la autora intelectual del parricidio por codicia contra su esposo Sabel Evangelista. También se considera a María Silvia Quintana Bañón como cómplice del crimen. La condición de Quintana es de reo contumaz, es decir, prófuga de la justicia. Una prófuga que buscamos en la dirección que dejó 5 años atrás durante su declaración policial. Estoy buscando a María Silvia Quintana Bañón. ¿Ah? ¿Ya no vive? Era inquilina. Ah, era inquilina acá. Claro, más o menos más de 6 años ya. Más de 6 años. Lo que pasa es que ella en algún momento dio como dirección esta. Pero estamos hablando del 2015 que dio esa dirección. Ya no vivía. Según Juliana Evangelista y su abogado José Ignacio Toledo, resulta sospechoso que hasta ahora Quintana Bañón no aparezca por ningún lado. Y más sospechoso, afirman, resulta que aquella desaparición coincida con la estrategia de defensa de Acela Coronel de acusar de todo a su cuñada María Quintana Bañón, por lo que lanzan una hipótesis que escarapela el cuerpo. ¿Y por qué culpar a ella? Porque me imagino que de repente ya está muerta, porque sabe que nunca va a contestar, el muerto no contesta. Quintana Bañón es el cabo suelto en esta historia. ¿Por qué? Porque no le conviene que aparezca esta testigo, no obstante que es cómplice primaria. 5 años en la clandestinidad, no se sabe de sus hijos, de sus familiares, nada saben de ella. O sea, una persona sola puede vivir aislada del mundo, ya pues, imaginemos qué ha podido haber pasado. ¿Usted sabe el motivo por el que ha sido intervenido por la policía judicial? ¿Por qué motivo? Sí. Cuando Acela Coronel fue capturada en su casa de Carapungo, al parecer estaba a unos días de fugar para siempre a la selva. Según tengo información de que en Tarapoto han construido una casa huerta, dice. ¿Ya? Ya, ahí seguramente que se lo iban a llevar, pues pensaron que ya nunca lo iba a capturar a la policía judicial. Prácticamente era difícil de capturar, son 5 años. Pero los planes de fuga de Acela Coronel Reátegui terminaron cuando el brazo de la policía judicial la alcanzó para responder por la muerte de su esposo Sabel Evangelista de Paz. Cada vez que veo la cosa, mi hermano está siempre presente. Yo nunca lo voy a olvidar. Porque yo lo he visto desde niño, mi hermano. Por eso he luchado. Por eso he hecho justicia. Vamos a pasar rápidamente al próximo tema porque de verdad es una niña violentada sexualmente reclama de toda la protección necesaria.
Y si esta noche su madre decide romper su silencio, es porque encuentra que se está estrellando contra la pared en búsqueda de la justicia. El nombre de su madre lo mantendremos en reserva, pero no de las personas a las que denuncia de haber abusado no solamente de su hija de 12 años, sino de su hija adolescente cuando tenía 14 años. Y estamos hablando del abuelo de la niña y del padre de la niña. A ver, el padre, Abraham Foiquiños, hijo de un excongresista y hoy postulante al Congreso por Acción Popular, un empresario muy conocido que, según el testimonio de esta madre, no habría denunciado los graves hechos de los que acusa al padre de sus hijas en su momento. Hablamos de Jorge Foiquiños Mera, que esta noche lo va a escuchar porque aceptó una entrevista con Lorena Ormeño. La madre de la víctima reclama que ella misma padeció una relación tóxica con Abraham Foiquiños, 10 años de abuso verbal, físico, psicológico, que finalmente terminó cuando se enteró que este hombre había embarazado a la hija de la empleada y que sus suegros sabían de esta situación. Sin los medios económicos para poder sostener a sus 3 hijas, se quedan bajo la tutela del padre, de Abraham, que termina con un tema de adicción de drogas en un centro de rehabilitación. Y es así como el abuelo obtiene un certificado de interdicción y la tutela de sus 3 nietas. Es su hija mayor quien le confiesa a su madre que su hermanita de 12 años había sufrido abuso sexual por parte de su padre. Cuando esta madre llama al abuelo, una vez más Jorge Foiquiños Mera, a reclamarle, le dice, bueno, pero cuando me enteré, yo ya le di su merecido, ¿no? Lo agarré a golpes, pero no lo denunció. Esta madre, buscando justicia, va, ¿no es cierto?, al Poder Judicial, a la Fiscalía, y reclama no solamente proteger a su hija abusada sexualmente, sino la tenencia de sus niñas. Y un fiscal, y acusar además que se incluye en la investigación a sus suegros, porque todo esto pasó en la casa de sus suegros. Y un fiscal, el primer fiscal, dijo, sí, vamos a por eso. Sin embargo, el caso cambió a otro fiscal, al que, uy, qué pena, se le perdieron los documentos de la entrevista en cámara Gesell, donde la niña no solamente habla del abuso sexual que sufrió ella, sino también su hermana. Y así están las cosas ahora. Esta es una madre que reclama protección para sus hijas y justicia para quienes han abusado de esta manera atroz de ellas. Lorena Ormeño. Quien graba cada uno de nuestros movimientos es Marta Iglesias, esposa del excongresista de Acción Popular Jorge Foiquiños Mera, quien desde su cómodo sofá defendía a su hijo de las acusaciones de 2 de sus nietas por tocamientos indebidos. Su defensa era el ataque a la madre. Pero su inteligencia es perversa. Le manejó tanto a mi hijo mentalmente que mi hijo odiaba a su madre. Le había lavado el cerebro. Doña Marta exigía a nuestra periodista que registre solo lo que ella autorizaba. Nada de la oficina donde este sábado Foiquiños cerró su campaña como precandidato al Congreso por Loreto, soñando volver al Parlamento con Acción Popular. Un cierre de campaña perturbado por este caso olvidado desde inicios de 2019. Pero ¿quién manipula en esta historia? Tu mamá está tocando ese tema del juicio y eso conlleva a que mi nombre y el nombre de toda mi familia, que son ustedes también, se invocan de todas. ¿A quién le importa un nombre? Importa más cómo se siente una persona, cómo tienes que actuar para defenderla. Claro. Mi papá hizo algo imperdonable. ¿Por qué lo defiendes? Sí, es el mismo excongresista, no negando las acusaciones, sino aparentemente intentando convencer a su nieta de que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, en un caso que hoy amenaza quedar impune. Mi abogada empieza a investigar y ahí nos damos con la ingrata sorpresa de que faltaban folios. Se desapareció videos de la cámara Gesell. La psicóloga manifiesta que el material ha sido borrado. Todo marcando la pala con Jorge Foiquiños marcando la pala.
Besos, abrazos, bailes, Jorge Fuenquinos cumplía el ABC del político en campaña, en un esfuerzo por regresar al Congreso, donde llegó en 2010 tras la muerte de otro parlamentario. No destacó como congresista, pero en Iquitos sí era conocido como un bien conectado axiopopulista y el ingeniero que construyó varias obras emblemáticas de la ciudad, pero sobre todo por ser un hombre de familia, el político perfecto. ¿Acaso porque también tendría oscuros secretos bajo la alfombra? Yo me tuve que ir de esa casa porque era víctima constante de maltrato físico y psicológico por parte de su hijo, quien intentó lanzarme de un segundo piso, y él no pudo hacer nada por mí bajo el mismo techo, más que para salvaguardar mi integridad, ponerme un pestillo en la puerta. Quien por la seguridad de sus hijas oculta su rostro es la expareja de Abraham Fuenquinos Iglesias, hijo del excongresista, con quien ella, a quien llamaremos Clara, tuvo 3 hijas. Según cuenta, la relación se volvió violenta cuando Abraham comenzó a consumir drogas. ¿Y lo denunciaste? Yo nunca lo denuncié. No lo denuncié porque, número uno, yo vivía en la casa de ellos, me sentía bastante comprometida con el tema de que mis ex suegros eran los que mantenían a las niñas, y además porque la frase era: todo se arregla en familia y todo queda en armonía. Las ocasiones que intenté llamar, el carro del serenazgo no pasó de la vereda, y al final como que él siempre me decía, mantente tranquila, calma, porque tú soportas esto, pero la ayuda que yo le doy a las niñas es lo que contrapesa. Ayuda por silencio, que dice soportó más de una década para no dañar la carrera política de su suegro, que en privado internaba a Abraham en centros de rehabilitación y aparentemente solucionaba sus problemas, como en 2014, en plena campaña al gobierno regional. Regreso de un viaje y me di cuenta que la menor hija de la señora del servicio de la casa estaba embarazada. Era del papá de mis hijas. Entonces yo no sabía, era una niña de 14 años, es una niña que creció con mi hija mayor, no distaban mucho de edades, ¿no? Entonces para mí fue un shock. Pero ni en la campaña ni después se supo del bebé, que fue inscrito como hijo de Abraham Fuenquinos en 2019, cuando ya tenía 4 años. Aunque nació en 2015, cuando la madre tenía 15 años y el padre 31. No hubo denuncia por violación, cárcel y menos escándalo, aunque para Clara fue el final. Se mudó a Lima buscando trabajo y dejó a sus hijas de 16, 12 y 9 años bajo la tutela de sus abuelos, confiando en su amor y cuidado. Se equivocó. El año pasado, el 17 de marzo, cuando estoy con la mayor de las niñas, ella había venido a vivir aquí para que termine el colegio, se prepare para la universidad, y una noche se va a buscar y me dice que tiene algo que decirme. Entonces le digo, ¿qué pasa? Entonces me dice que algo le pasó a mi hermana. Entonces le digo, ¿qué pasó? Mi papá la ha tocado, mi papá la ha dañado, que le había estado tocando sus partes íntimas. La niña pidió ayuda en febrero a sus abuelitos y ella dice que le había empezado a tocar desde el mes de noviembre. Va y le dice a los abuelitos y pide ayuda. Ellos no hicieron nada. Aterrada, cuenta que llamó de inmediato al excongresista. Cuando yo llamo gritando. O sea, yo digo, ¿qué ha pasado? Me acaban de contar esto. Él en silencio, muy calmado, muy tranquilo, a decirme, sí, es cierto, nosotros estamos manejando esta información. La bebé nos ha contado, pero yo he estado observando y he estado aquí intentando ver cuál es la verdad. Y yo digo, ¿cuál es la verdad? Te está diciendo, una criatura te está diciendo la verdad. No, que yo quiero saber cuál es la verdad. Y además este tipo de temas es mejor tratarlos en familia. Él me decía, no vengas, no es necesario que tú vengas. Entonces mientras él me decía eso, yo estaba ya poniéndome las zapatillas, un polo, dirigiéndome al aeropuerto. Clara llegó a Iquitos horas después para denunciar. Entonces yo salgo del avión de frente a la fiscalía. Hago la denuncia, inmediatamente me dicen que tengo que acercarme con el perito, el médico legista, y que tenemos que ir a recoger a la niña del colegio. Cuando llegamos al colegio, la sorpresa es de que el médico legista ya se estaban llevando a la niña. ¿Por qué? Porque la niña no sabía, obviamente, que yo viajaba para hacer esto, ¿no? Entonces ella, al ver que el abuelito no hizo nada, esta niña entró al colegio y se fue de frente a la dirección, habló con la profesora, la directora, y le dijo, esto me está pasando, por favor, ayúdenme. Me abrazó y lloraba, y me decía como que yo le dije a mi abuelito, le dije a mi abuelita, y no hacían nada. Su abuelito era su papá, y que tu figura paterna no te defienda.
Esta es la denuncia de la directora del colegio, luego que la niña se indicara a su padre por tocamientos indebidos. Curiosamente, 2 horas después, el excongresista también denunció a su hijo, declarando que el 7 de marzo su nieta relató a su abuela Marta que su padre la tocaba. Demoró 11 días en denunciar, dejando a la niña en la misma casa con el presunto agresor, porque dijo su abogado estaba de viaje. En la Cámara Gesell, la niña ratificó la denuncia, pero el proceso reveló algo monstruoso. No solo ella, también su hermana mayor habría sido abusada por su padre. Yo tenía 14. Mi padre se pasó de la raya conmigo porque yo estaba con vestido. Él se bajó los pantalones. Me obligó a sentarme encima de él y yo estaba con ropa interior y me rozaba fuerte y me hacía doler. Recuerdo que estuvo así de violarme. En ese momento quería retirarme el calzón y yo no me dejaba. Y felizmente entró mi hermana sin avisar. Por medida de protección, la menor de 12 años fue enviada con su madre, mientras por orden del abuelo, la mayor partió a Lima con una tía. Sin embargo, el excongresista se quedó con la niña de 9 años, que hoy vive con el presunto agresor. La defensa pidió que los abuelos fueran denunciados también como cómplices por omisión, pero tras un cambio de fiscal, el caso comenzó a desmoronarse. Al momento de hacer la revisión de la carpeta fiscal, me di con la sorpresa de que el fiscal había concluido el proceso y no estaban las piezas procesales pertinentes. Entre ellas, no estaba la declaración de la niña de 12 años, en donde manifiesta, ¿no?, que ha sido víctima de tocamiento. Simplemente no hay. Me entrevisto con la perito, psicóloga, pregunto qué pasó, por qué no ha entregado su informe correspondiente, y me manifiesta de que a los días de que se había tomado la diligencia de la Cámara Gesell, simplemente dicho video y dicha grabación se habían eliminado de su máquina y también del ambiente donde toman las pericias. Desconocidos borraron solo la declaración de la niña. Las demás estaban intactas. Extraño, pues además el fiscal Guillermo Figueroa acusó sin tener el testimonio del sospechoso, que nunca acudió a la fiscalía. ¿Hablaría con nosotros? Abraham Fuenquinos no contestó, pero su padre nos recibió. ¿Dónde se encuentra su hijo Abraham? En la ciudad de Iquitos. ¿Por qué no se ha presentado nunca al fiscal? ¿Por qué usted debe responder por las imputaciones de su hijo? Yo me imagino que cuando la fiscalía lo cite, él acudirá, y si no se ha presentado es porque no lo han citado. El aspirante a padre de la patria inició mintiendo. Su hijo fue citado y nunca acudió. ¿Por qué no denunció de inmediato y lo hizo luego de que la directora del Centro Educativo Santa Rosa y la propia madre denunciaron? Señorita, yo creo que ustedes, si tienen un periodismo objetivo de investigación, bueno, investiguen pues fechas, horas y todas estas cosas, y no partir de supuestos por información de una determinada persona que tiene ya una puntería hecha, ¿no? La señora, la mamá, quiere involucrarme porque cree que conmigo va a solucionar sus problemas económicos, lo cual está totalmente equivocada. Como buen político habló, pero no contestó. Y aunque sus propias declaraciones lo desmienten, acusó de interesada a la madre de las niñas. Entonces, ¿le cree o no a sus nietas? Yo no sé cuál es la versión, yo no estuve en la Cámara Gesell. Se supone que lo que declaran en la Cámara Gesell lo manejan los fiscales y los abogados. Yo no tengo la menor idea de lo que ha declarado la primera o la segunda nieta. Pero usted cree en la versión que su nieta le ha contado a usted al decirle que ella ha sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su papá. Señorita, yo lo único que sé es que mis nietas querían ir a vivir con su madre. Y su madre es una persona muy inteligente, pero con una inteligencia muy perversa, y puede haber manipulado a mis nietas. Manipuladas, cree, por una mente perversa, que también engañó a la profesora. Su nieta menor de 9 años vive con usted en este momento. ¿Cree que es seguro que se encuentre viviendo en la misma casa con el presunto agresor de sus hermanas? Señorita, yo no entiendo por qué la mamá no la recoge a mi nieta. Yo no me quiero quedar con ninguna de mis nietas. Yo he asumido esa responsabilidad ante el abandono
que hizo la madre de las niñas. ¿No forma usted que su nieta denunciara para evitar manchar su apellido? No, bajo ningún aspecto. Yo personalmente hice la denuncia para que lo investiguen a mi hijo. Si él tiene alguna responsabilidad, si todo esto es cierto, tendrá que responder ante la justicia. Dijo que él es quien busca justicia, pero con su nieta... Confías en lo que dice tu mamá entonces. Además, es lo correcto. ¿Quién mantiene ese tipo de cosas tan desagradables en silencio, abuelito? Nadie hace eso. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Que se ventile en público o que el juicio siga su curso? Que su juicio siga y honestamente... ¿Para qué tiene que estar ella echando bajo en la calle? Mi mamá solamente quería cárcel para mi papá y tú se lo estás impidiendo. Y no estás siendo un buen padre. Mi papá hizo algo imperdonable, no solamente ni conmigo ni con mi hermana, sino también con otra persona que en ese tiempo era menor. ¿Por qué lo defiendes? Que aprenda su lección. Su nieta explicándole que importa más la justicia que el apellido, pidiendo juicio limpio, sin pruebas que se pierdan, sin que el fiscal explique. ¿Fiscal Figueroa? Hola. Le llamo porque estoy haciendo un reportaje sobre el caso de Abraham Fuenquinos. Sí. Usted me encuentra de vacaciones en Lima. Yo le rogaría que cualquier información a partir del día lunes... Disculpe, fiscal, pero eso usted sí debe saber. Se ha perdido la cámara Gesell de la principal denunciante y nadie da explicaciones. Me cortó. Yo ahorita he solicitado la exclusión del fiscal porque considero de que ha hecho una investigación totalmente paupérrima. ¿Cómo puedes concluir el proceso sin ni siquiera haber tomado la manifestación del demandado, sin ni siquiera tener la pericia psicológica de la persona afectada? Dicen que en política no hay coincidencias. Jorge Fuenquinos acusa a la madre de abandonar a sus hijas y ella de poner en riesgo a la menor. El señor Jorge se empecina en decir que yo abandoné a mis hijas. Después de la denuncia es que yo ya no tengo ningún tipo de comunicación. Estoy bloqueada de los números, bloqueada de las redes. Yo no tengo cómo comunicarme con ellos. Dicen también que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. ¿Pero cuánto sacrificar por evitarlo? Hoy, mientras Clara pide 25 años de cárcel para Abraham y sus padres por presunta complicidad, desafiante él se exhibe en redes con la niña. El candidato eligió creerle a él. ¿Acaso lo más cómodo para su sueño de ser padre de la patria, ese que llega con inmunidad? Resulta verdaderamente perturbador escuchar al señor Jorge Fuenquinos Mera, que pretende ser candidato de Acción Popular. De momento es precandidato y me imagino que después de este reportaje el partido estará evaluando si sigue en su lista de precandidatos o no. Decir que la madre de estas criaturas se está inventando todo, porque en buena cuenta es eso, porque quiere sacarles dinero. Acá hay un proceso judicial en marcha en el que ocurren cosas muy extrañas y dos niñas que están en situación de vulnerabilidad y que esta persona, Jorge Fuenquinos Mera, arrincona y amenaza con quitarles la protección y el sustento económico si siguen haciendo olas en este caso. De verdad que es perverso, es perverso. No voy a hacer ninguna exhortación porque normalmente cuando hacemos este tipo de casos pedimos que el Ministerio de la Mujer tome, es un lugar común decir tome cartas en el asunto, pero que se interese por el caso. Y es lo que acaba de ocurrir. Nos han enviado una comunicación del Ministerio de la Mujer diciendo que ya se han contactado con la abogada de la mamá de estas niñas y están ya tomando el caso también el Ministerio de la Mujer. Por ese lado estamos, digamos, más tranquilos, que va a haber un seguimiento, a ver si la OCMA el órgano de control interno del Ministerio Público en Loreto también hace lo propio respecto a la actuación del fiscal Guillermo Figueroa. Porque se pierde solamente el testimonio de la víctima, solamente eso en el expediente. Si eso no es extraño y no merece una investigación, nos preguntamos entonces, ¿qué? ¿Verdad? El otro tema es a Acción Popular. Puede seguir teniendo en sus filas, si quiera pensar en tener de precandidato a un hombre acusado de encubrir el abuso sexual de sus propias nietas y de amenazarlas con retirarles el apoyo económico por hacer pública esta denuncia porque ya no tenían a dónde recurrir. Vamos a cambiar de tema ahora. Y claro, vamos a hablar ahora
de Maradona. Tremendo revuelo internacional, conmoción en el mundo entero con la muerte de Diego Armando Maradona, y yo quiero recordar aquí que si alguien pudo bloquear esa zurda poderosa, ese juego superdotado, y aquí en el Perú, ese fue Luis Reina. Luis Reina en las eliminatorias sudamericanas, y se convirtió en esa sombra inclaudicable que no dejó a Diego Armando Maradona cuando ya este jugador de fútbol argentino era una figura temida, era una figura respetada, era admirada, ¿verdad? Entonces, cuando yo le pregunté a Germán Leguía esta semana cómo recordaba a Diego Armando Maradona, porque lo ha conocido dentro y fuera de las canchas, en el Perú y en Europa, de frente me dijo, es un tipo humilde. Entonces, un poco como pensando en voz alta, yo digo, bueno, pues es que, a ver, a Diego Armando Maradona, con todos sus excesos, los escándalos, las polémicas, la adicción, hinchas y adversarios de algún modo le perdonan todo. Y yo creo que le perdonan todo porque, además de haber sido un deportista virtuoso, multifacético además, había ese punto de conexión vital. Porque Diego Armando Maradona nunca olvidó de dónde salió, ¿no? De los arrabales de Buenos Aires. Ese adolescente que llegó a los 16 años al equipo argentino a sorprender no solamente a Argentina, sino al mundo entero, ¿no? O sea, un talento de otro mundo. Su entrega absoluta en la cancha. Y eso, ¿no? No olvidar de dónde vine y a quién me debo. Y de ahí ese discurso histórico en el que hace mea culpa y dice, la pelota no se mancha. Además, Diego Armando Maradona reivindicó 2 veces a la Argentina. Levantó la Copa del Mundo, pero en ese mismo campeonato, con la mano de Dios, le ganó a los ingleses. Y esto ocurría 4 años después de que los argentinos perdieran las islas que ellos llamaban Malvinas, las Falklands inglesas. Entonces fue una reivindicación histórica y lo elevaron a la categoría de héroe. Ya de Dios se hablaba cuando se va a Italia, este equipo del que nadie hablaba, el Napoli, y lo hace ganar los 2 únicos campeonatos que ha tenido este equipo. Entonces, según con el cristal con que se le mire, es Dios o es el diablo, pero indiscutiblemente una leyenda, el mejor jugador de fútbol del mundo. Fernando Díaz, imperdible. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con un caso verdaderamente insólito. Esto ha ocurrido en Piura. Un conductor atropella y arrastra a un grupo de 3 chicos. La chica muere, una adolescente de 17 años, y sus 2 amigos han quedado de verdad que en estado crítico. El chofer huyó, los dejó ahí. Ahora, lo increíble es que todo esto ocurrió frente a una patrulla con 2 policías que previamente había intervenido a estos chicos porque estaban regresando a sus casas pero en pleno toque de queda. Y ninguno atinó a anotar placa, a seguir al carro, nada de este conductor que ha matado a una chica y ha dejado a 2 graves críticos. Nadie sabe nada y todo ocurrió frente a 2 policías ahí en Piura. Vamos a desarrollar el caso al regresar aquí en Día D. Antes de ir a la pausa, mensaje de nuestro auspiciador. LG trae su nuevo televisor OLED G10, diseño galería. Su aspecto minimalista es como una pieza de arte, desde todos sus ángulos, que agregará un toque de belleza a tu hogar. Con el poder de autoiluminación de sus píxeles, su avanzado procesador inteligente Alpha 9 generación 3 e inteligencia artificial te ofrece una espectacular experiencia audiovisual, y por la compra del televisor participas en la promoción de Navidad en el sorteo 33 regalos LG OLED TV G10. Diseño galería, tu vida diaria se vuelve más artística. Visita www.lg.com/pe. Ahora sí, pausa y regresamos. Esta noche, en Día D, Sechura se levanta y exige identificar al atropellador anónimo que fugó tras asesinar a la bailarina folclórica Mary Kerebalú Eche y dejar gravemente heridos a otros 2 artistas del grupo Encanto y Pasión. Le pedimos a las personas, en el nombre de Dios, que si saben algo, por favor, que se acerquen. Toda información va a ser válida. Quédese en Día D. Esta semana en Sechura, los vecinos de Angélica Eche Purichaca marcharon solidarizándose con ella, marcharon para levantar su voz
porque sienten la misma impotencia, el mismo dolor, la misma rabia de Angélica. A su hija Mary, de 17 años, un conductor la embistió, la mató, dejó heridos a sus 2 amigos tirados en la pista y huyó. Se mandó mudar. Lo insólito, como les decía antes de ir a la pausa, es que en el lugar de los hechos había una patrulla con 2 policías y sin embargo ni placa, ni persecución, nada. Mary, Renzo Chunga y Johnny Rumiche, amigos que forman parte de un grupo folclórico de danza, se les pasó la hora ensayando y en pleno toque de queda emprenden el regreso a casa caminando y es cuando los interviene una patrulla de la policía con 2 agentes por estar fuera en horario de toque de queda. Y es durante la intervención que aparece intempestivamente el conductor de esta camioneta que los embiste, los arrastra 30 metros. La peor parte la lleva Mary, que terminó muriendo. Pero la situación de Johnny es gravísima, está en coma, mientras que la familia de Renzo Chunga ruega por un milagro, porque en el mejor de los casos va a quedar lisiado de por vida. En el peor, quizás no vuelva a caminar nunca más, nunca más. Entonces, lo extraño aquí es que, ¿qué pasó? Si habían 2 policías ahí, un patrullero. O sea, ¿cómo es que no hay ninguna pista de este conductor? ¿Cómo es que no se reaccionó de otro modo? Percy Guzmán desarrolla el caso. Que lo lleves rápido, por favor. La total oscuridad de la madrugada del último lunes no permitió ubicar a más de 30 metros del lugar del accidente a Johnny Rumiche Curo, quien fue encontrado 1 hora después inconsciente tirado a un costado de la cuadra 15 de la avenida Víctor Temoche en Sechura. Lugar donde, según testigos, un automóvil que venía a toda velocidad lo embistió a él junto a sus 2 amigos y se fue a la fuga, dejándolos abandonados a su suerte. Es aquí donde la joven danzante de 17 años, Mary Kerebalú Eche, perdió la vida. Un testigo presencial que lo vamos a mantener en reserva, repito, es que esta camioneta habría venido a toda velocidad. En esta altura habría sido donde han quedado tendidos estos jovencitos. Este accidente que ha provocado la indignación de toda la provincia de Sechura, no solo por no saber hasta el día de hoy el paradero de la persona que atropelló a estos 3 jóvenes, sino también por la historia de estos chicos que sin hacer daño a nadie bailaban sus danzas para salir adelante con el folclor peruano. La repentina muerte de Mary ha golpeado a todos los sechuranos. El amor por la danza folclórica unió a estos 3 chicos sechuranos, jóvenes que lograron una gran amistad entre las extensas horas de ensayos de la agrupación Encanto y Pasión. 3 adolescentes que soñaban en convertirse en verdaderas estrellas de la danza de caporales. Mi nombre es Johnny Rumiche Curo, tengo 17 años, de categoría juvenil, soy de la provincia de Sechura, represento la fraternidad artística de Encanto y Pasión. En esta oportunidad yo voy a mostrar lo que es el caporal. Johnny Rumiche Curo apenas tiene 17 años. Él recién está terminando el quinto de secundaria y su etapa escolar. Este joven sueña con postular al ejército peruano para servir a la patria sin descuidar la danza folclórica que tanto la apasiona. Con las personas a la cual también han sido afectadas son compañeros de danza del grupo folclórico en el cual participaba mi hermano. Él es una persona pues muy apasionada, o un hermano que cuando estaba con nosotros acá en casa nos hacía una broma, era muy bromista, le gustaba siempre estar constantemente ensayando. Como Johnny, cada noche Renzo Chunga More, el mayor de esta agrupación de danza, ensaya en el parque de su barrio junto a sus amigos de Encanto y Pasión. Este joven de 20 años, estudiante de contabilidad en la Universidad Nacional de Piura, logró una bonita amistad con Mary y Johnny. Ellos pertenecen a un grupo de baile de caporal junto con su compañera, porque ni siquiera para decir era su enamorada, la chica que hayan dicho no, andan vagando, andan quizás de enamorados de calle, no, era su compañera de baile.
una participante 111 categoría B, porque yo bailo con Divino Caporal. Mary Kerevalú Eche es la más entusiasta del grupo. Con sus apenas 17 años, esta señorita ensayaba muchas horas para convertirse en una profesional danzante de caporales, sin descuidar sus estudios de administración industrial. Ella ese día me conversó que sus clases estaban exitosas, buena nota, y ya estaba alegre que acababa este mes su segundo ciclo, estaba que me contaba que todo estaba bien. Le dábamos permiso porque a ella le gustaba esto, salir, que me decía que no le quite yo ese anhelo que ella tenía, que le gustaba muchísimo ese baile, se sentía alegre. Fue así que el domingo pasado, estos 3 chicos, junto a los demás integrantes de la agrupación folclórica, como era de costumbre, acordaron ensayar ese día por la noche, no sin antes probarse el nuevo vestuario de caporales que ya tenían listo para las presentaciones navideñas. Salió de casa aproximadamente a las 2 de la tarde más o menos, ¿no? Es lo que me pudo comentar cuando regresó a cambiarse, ¿no? Que estaban armando algunos trajes en la casa de un compañero. Después de eso tenían un ensayo fuera del terminal de Sechura, que era donde ellos realizaban sus ensayos a diario por las noches, ¿no? Estos videos corresponden al último ensayo que realizaron antes del accidente. En las imágenes vemos a Renzo Chunga parado en la primera fila del lado derecho y en la parte de atrás, en el medio, al habilidoso Johnny Rumiche, quien no desentona en el baile caporal. En este otro video, que corresponde a la misma noche de ensayos, Mary Kerevalú repasa sus pasos de baile en la parte izquierda de la fila de atrás sin perder el ritmo junto al grupo de mujeres. Los chicos, sin darse cuenta, terminaron de ensayar como a las 11:45 de la noche. Por eso, aproximadamente a las 12:10 de la madrugada, llegaron apresurados hasta las esquinas de las avenidas Temoche con Argentina, lugar donde la policía los intervino por el toque de queda. Es en ese preciso momento que aparece un descontrolado vehículo que los atropella violentamente. En el momento de que ellos están conversando con los policías, aparece este carro a excesiva velocidad y los embiste. Dice que estaban en el lado de la berma y el carro se ha metido por ese lado y más no se fue la otra pista que estaba libre. Se llevó a los chicos, los embistió y se dio a la fuga, pues no, entonces la policía no reaccionó. Según lo que nos pudo decir es que ellos se dedicaron nada más a brindarle los primeros auxilios a los chicos, ¿no? El carro se dio a la fuga y en el lugar no habían cámaras de seguridad. Lo único que han podido conseguir hasta el momento son estas imágenes de un vecino en donde se alcanza a ver un carro que a toda velocidad y con las luces altas pasa segundos después unas cuadras más arriba del lugar del accidente. Encima que los accidenta, encima que mi sobrina la deja muerta, él va y los abandona. Luego se esconde también, de repente para limpiar las evidencias. Le pedimos a las personas, en el nombre de Dios, que si saben algo, por favor, que se acerquen. Toda información va a ser válida. Nos dice la policía, 3 cámaras. Ya fuimos a ver 3 cámaras. Señores, no son 3 cámaras. Ellos son expertos en hacer un mapeo. Ellos son expertos en saber por dónde se ha podido ir el carro. Que no vengan a decir que hay 3 cámaras, no es justo. La fuerza del impacto provocó que estos 3 jóvenes fueran impulsados hasta 30 metros a la redonda. Mary y Renzo fueron evacuados rápidamente al hospital, mientras que Johnny fue encontrado 1 hora después. Tiene también un coágulo de sangre en la parte de la cabeza, en el cerebro, ¿no? Eso es lo que tiene él y a raíz de eso, pues es que mi hermano no despierta, está inconsciente desde el día del accidente hasta el día de hoy. Pues en la mañana que yo he regresado de la ciudad de Piura a Sechura, él no despierta, pues no tenemos ninguna respuesta y estamos a la espera del día de mañana que se hace nuevamente una tomografía. Lo que le ha causado
los jóvenes que no sabemos de verdad si lleguen algún día a caminar, porque el estado en que están es delicado, de verdad. Mi sobrino está postrado en la cama a veces. Mamá no puede estar así. Mamá, me quiero mover para acá. Tiene que estar derechito. Y de verdad que si los hubiera auxiliado tal vez desde ese momento, no estuviera pasando lo que ha pasado. Lamentablemente, quien no resistió la fuerza de este violento accidente fue Mary Lucía Querevalú Eche, la jovencita de 17 años que fue encontrada sin vida por su madre en el hospital de Sechura. El día martes, en medio del dolor de sus familiares y seres queridos, los integrantes de la agrupación de danza Encanto y Pasión despidieron de esta manera a su amiga Mary. Ese mismo día, mientras la familia de Mary le daba el último adiós en el lugar de los hechos, peritos de la policía junto al Ministerio Público de Sechura buscaban evidencias para encontrar al responsable de este fatal accidente. Mientras tanto, se viene realizando las diligencias correspondientes para determinar la causa, ¿no? Ya ustedes han podido escuchar también, la fiscal nos manifiesta la misma versión que ha recibido también de la policía, que habría estado interviniendo en ese preciso momento, ¿no? Y estos 4 jovencitos que venían por el lugar, ¿no? Al hacer la maniobra, este señor, para no barrerse, voy a utilizar esta palabra, para no barrer esta unidad de la policía que se encontraba también aquí, es donde ha impactado a estas personas. Esta situación, que ha dejado una víctima y a 2 jóvenes al borde de la muerte, ha levantado a la población de Sechura en multitudinarias marchas y vigilias, quienes indignados exigen a la justicia que encuentren a la persona que atropelló violentamente a estos 3 jovencitos. Al accidente que apagó la vida de una señorita que soñaba representar al Perú con las danzas folclóricas. Descansa en paz, Mary. Seguro, como imaginan tus padres y amigos, estarás bailando un buen caporal junto a Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un extracto de algunos de los anuncios que ha hecho esta noche en la entrevista que ofreció el presidente Francisco Sagasti con las conductoras de los 4 programas dominicales. Estuvimos en Palacio de Gobierno, así que regresamos con eso aquí en Día D. Ya regresamos. Esta noche el presidente Francisco Sagasti recibió a 4 programas de televisión, incluido Día D, para una entrevista amplia en la que se abordaron todos los temas de la agenda, desde la posibilidad de la reforma reclamada de la Constitución, pasando por el tema que por insistencia el Congreso ha logrado que para el día miércoles se convoque a sesión del Pleno para, por insistencia, como les decía, votar y aprobar la ley que dispone la devolución de los fondos de la ONP. Y el presidente en esta entrevista ha dicho que si ocurriera ello, el Ejecutivo irá a plantear demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esos fueron algunos de los temas de los que conversamos esta noche con el presidente Sagasti. Vamos a ver.
Veo con preocupación que el Congreso y las bancadas están presentando proyectos que supondrían inversión por 5.000 millones de soles, que suponen 4,2 puntos del PBI. El viernes el Consejo Fiscal ha sugerido en un documento que ha publicado que en caso se aprueben estas leyes por insistencia en el Congreso que supongan incremento del gasto público, que el Ejecutivo cumpla con su obligación de acudir al Tribunal Constitucional. Usted ha dicho que en el caso de la ONP si ocurriera que por insistencia lo aprueban, lo haría. Entonces, en este caso, digamos, este incremento de presupuesto que no le corresponde al Congreso, ¿actuaría de la misma manera? Veremos caso por caso. No todos son iguales, de repente hay algunas cosas que sean justificadas. No hemos recibido todavía las leyes, sabemos que hay muchísimos proyectos, hay reclamos y yo creo que lo responsable como presidente y respetuoso del Congreso es examinar cada una de las leyes en sus méritos, sus implicancias, y eso es lo que haremos. Ayer nomás, Humberto Acuña, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, y que además es una persona que tiene pendiente que se le levante la inmunidad para ir a responder ante la justicia porque ya tiene una sentencia, ha presentado 276 proyectos adicionales por 1.546 millones. Lo que decía Mónica es cierto, estamos hablando de bancadas que han terminado muy golpeadas después de la salida del señor Merino y usted al tomar el mando. Y que claramente una forma de reconectar nuevamente con ese peruano de a pie que les ha dicho no me representan, es justamente echando mano a un presupuesto que ellos no pueden incrementar. Ellos lo saben y saben perfectamente. Yo creo que la ciudadanía también lo sabe. Los últimos meses hemos tenido una serie de instancias, de discusiones de esta naturaleza y poco a poco va calando eso en la ciudadanía. Pero de la manera en que opera la Comisión de Presupuesto, el presidente canaliza los pedidos de todas las personas. Así es que no sé los detalles, pero me imagino que esta lista larga de proyectos no es de un solo congresista ni del presidente, sino es el vehículo a través del cual los diferentes congresistas presentan sus demandas. Yo lo que espero que suceda hoy, porque están en este momento terminando, recuerden que mañana es el último día para aprobar el presupuesto de la República, el ministro de Economía y Finanzas y su equipo está conversando con los congresistas precisamente para, digamos, redimensionar este conjunto de pedidos de tal manera de que no generen problemas serios a las cuentas fiscales y respeten lo que recomienda el Consejo Fiscal. Quisiera entender ahora, presidente, ¿qué lo hizo cambiar de postura respecto a la ley de control de fusiones, que cuando estaba en el Congreso apoyó y que ahora desde el Ejecutivo observó? Zenaida Solís, que es parte de la bancada del partido al que usted pertenece, está pidiendo ir por la insistencia en esta ley. Bueno, eso es una cosa muy sencilla y creo que eso me permite explicar claramente la diferencia entre las funciones del Congreso y las funciones del Poder Ejecutivo. Cuando esa ley se presentó fue una ley muy buena, muy bien armada y Zenaida Solís, que es de la bancada morada, hizo un trabajo extraordinario coordinando con diferentes personas. A la hora que se envió ese proyecto de ley a comentarios del Ejecutivo vinieron 2 o 3 observaciones que parecían sensatas, que era, por ejemplo, que en el caso de fusiones de instituciones financieras se tuviera la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es un organismo autónomo. El proyecto de ley inicial planteaba que sea solo Indecopi. Entonces, una de las ideas era que se incluya la participación de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, cuando hay una institución financiera débil, con problemas de quiebra, si se deja que quiebre, puede arrastrar un crack financiero muy grande, como hemos visto en otros lugares. Por lo tanto, la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre si conviene que un banco más grande absorba al banco que está prácticamente en quiebra es importante para ver si se autoriza o no. Cuando llegó a la Comisión de Defensa del Consumidor, este planteamiento que habíamos conversado no se incluyó. Al final, lo que vimos, discutiendo dentro de la bancada, la posición mayoritaria, yo como vocero representé la posición mayoritaria de votar a favor con la idea de que el Ejecutivo más adelante, como nos lo había anunciado, lo iba a observar tal como lo hice yo, y que esto no es un rechazo, al contrario,
que nosotros queremos que en las discusiones con el Congreso se perfeccione esa ley. No estamos en contra, observar no es estar en contra. Y le doy un dato adicional. El día de mañana he invitado a almorzar precisamente para responder esta pregunta a la Presidenta del Congreso, al Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, al Presidente de la Comisión de Economía, a la autora del proyecto de ley, Zenalda Solís, y por nuestro lado estará la Presidenta del Consejo de Ministros, Indecopi, y yo, y también hemos invitado a la Supervisora de Banca y Seguro, que es un organismo autónomo, precisamente para conversar y explicar cómo creemos que se puede mejorar esta ley. Una observación no es un rechazo, es una oportunidad de mejora, Pamela. También están teniendo estas conversaciones Ejecutivo y Congreso respecto a la reforma integral del sistema previsional. Hay un proyecto de Carmen Omonte que genera preocupación. La encuesta de Ipsos señala que el 93% de los aportantes dicen no, yo quiero que del sistema privado siga siendo mi fondo particular y personal, ¿no? Y la propuesta más bien va a la creación de una gran entidad que administre los fondos públicos y privados. ¿Hay conversaciones en torno a este proyecto? He conversado con la congresista Carmen Omonte sobre este tema. Sabemos, y ella es muy consciente, de que el tiempo es muy limitado para aprobar una ley de reforma de esta naturaleza. Tengo entendido que lo que va a plantear es una ley de base, es una ley marco en esto. Ahora bien, ese 93% que usted menciona ese porcentaje se refiere a los afiliados a la AFP. Perfecto. Lo que recuerdo, y nosotros participamos, uno de los congresistas del Partido Morado era miembro titular y yo era miembro suplente, proponiendo algunas ideas de buscar un justo medio entre un sistema que por un lado sea individual, pero por otro lado contenga un componente solidario. Nosotros creemos que es muy importante. Lo que está planteándose ahora permite abrir un espacio dentro de algunos principios de un marco general para que se diseñe un sistema ya en profundidad y con detalle con otras leyes que permita armonizar los 9 principios que aprobamos todos por consenso en esa comisión, que incluyen sostenibilidad, solidaridad, en fin, toda una serie de criterios. Y lo que se estuvo haciendo, por lo menos hasta donde estuve yo en ese momento, es asegurar que cada una de las propuestas que se hacían encajara de entre los principios. Yo confío y yo debo reconocer el trabajo que ha hecho la congresista Monte, que es de otro partido, pero al verla presidir esa comisión con tino, con paciencia, incluso escuchando a algunos congresistas miembros de esa comisión que realmente sobrepasaban totalmente el marco de trabajo de la comisión y sin embargo mantener la tranquilidad, la paz y hacernos llegar a los miembros de la comisión a estos esquemas generales. Una precisión sobre, usted ha hecho mención a apelar a la solidaridad para poder compensar a quienes van a tener una pensión muy pequeña, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que están en el sector público. La misma encuesta de Ipsos recoge la posibilidad de creación de un impuesto para compensar a los que tienen pensiones pequeñas. ¿Es una posibilidad? Mire, hay muchas posibilidades. Algunas de las, por ejemplo, de los medios de pasar de esta ley marco a la práctica, son usar parte del IGB, aunque el IGB con su 18% está siendo perforado, por tanto, que al final va a quedar un GBI, ¿no? Una cosa negativa. Podría hacerse eso, pero cuando nosotros planteamos nuestra posición con respecto a las AFP en el Pleno, dijimos muy claramente lo siguiente, que se requieren 3 reformas simultáneas. Pensiones no se puede reformar sin una reforma tributaria y no se puede hacer esto sin una reforma laboral. Se está empezando por la ley marco de reforma de pensiones, pero el próximo no nos corresponde a nosotros, no tenemos el mandato, pero claramente el próximo gobierno tiene que hacer una reforma tributaria y tiene que hacer una reforma laboral. Y solo cuando tengamos estas 3 cosas, y ahí viene alguna de las ideas de estas visiones de futuro, tenemos la concepción muy clara de que no se puede, digamos, reformar uno sin reformar los otros. Y eso es una tarea del próximo gobierno y ojalá que sentemos las bases para eso.
retomar el próximo año clases presenciales, ¿de qué va a depender? Me preocupa un poco que sigue quedando como gaseoso. ¿Cuáles son los precontratos de compra? ¿Con qué laboratorios? ¿De cuántas dosis vamos a disponer? Se habla de vacunar a 24 millones de peruanos antes de las elecciones del 11 de abril. No, Eso antes no, ya. Alrededor de. Entonces, el tema de retomar clases presenciales. Mire, ahí tenemos las vacunas son para los mayores de 18 años. No, yo sé, claro, pero profesores... Claro, ahí lo que vamos a tener que hacer es lo que mencioné anteriormente, ir región por región, ciudad por ciudad. No podemos en un país tan diverso como el nuestro pretender desde el Ministerio de Educación dar una solución para todos. El ministro de Educación, bajo la coordinación de la presidenta del Consejo de Ministros y con la participación de la ministra de Salud, están viendo precisamente dónde podría hacerse presencial. Podría ser, por ejemplo, presencial solamente parte del tiempo, con virtual el resto, en fin, buscar una combinación adecuada, y en eso están embarcados en este momento, Pamela. La audiencia, cambiando de tema radicalmente, de la extradición de Alejandro Toledo es en marzo del próximo año. ¿Tenemos abogados contratados allá para que estén en la audiencia y le hagan seguimiento al tema? Eso viene, le digo con toda franqueza, que en este momento, con todas las otras cosas que ustedes me han preguntado, nosotros confiamos que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores continúe el proceso. Pero es importante tener Sí, yo creemos que la justicia tiene que seguir su curso. Claramente tiene dos abogados que son unos tiburones allá. El Estado peruano también tiene que tener a los suyos. Definitivamente eso seguirá su curso. Nosotros, una de las cosas importantes que vamos a hacer, mantener la continuidad de aquellas cosas que están funcionando. Y si esto está en camino y funcionando, que continúe tranquilamente, ¿no? Ya a estas alturas de la noche deberíamos ya tener cuáles son los candidatos, pero por lo menos hasta antes de saber, 7 precandidatos con procesos judiciales abiertos, incluyendo al líder del Partido Morado, a Julio Guzmán, que va a ser citado por la Fiscalía en una investigación por el caso de los gángsters de la política. Entonces, quisiera primero un pronunciamiento sobre ese tema del señor Julio Guzmán y luego una reflexión final sobre esta situación a la que estamos enfrentados los peruanos, de ir a tener que elegir por lo menos entre 7 candidatos que tienen procesos judiciales abiertos. Mire, sobre cualquier miembro del Partido Morado no voy a emitir ninguna declaración. Yo ya me desvinculé. No interfiero, ni quiero venir, mantengo la neutralidad, así que eso está fuera de mi radar en este momento totalmente. Con respecto a la renovación de los partidos políticos, concuerdo plenamente. Ha habido una comisión de reforma política, creo que hay que avanzar, creo que hay que adelantar, que hay que hacer y continuar con estas reformas que se han hecho solo a media. Pero yo le digo, lo que yo tengo la esperanza ahora, volviendo al tema de fermento renovador, son estos jóvenes. Y los jóvenes me han mandado mensajes diciendo: Sagasti, te estamos vigilando. Gracias. Vigilen. Asegúrense de que nos comportamos bien. Pero también vigilen a los otros partidos que, como usted ha mencionado, tienen otros problemas. Lo único que espero, simplemente para despedirme de ustedes a la hora de agradecerles, es que durante este corto gobierno de transición y de emergencia, este gobierno que quiere dejar una transición ordenada, queremos devolverle la confianza y la esperanza a todos los peruanos y a todas las peruanas. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, palabra del presidente. Tiene cortos 6 meses, 5 meses para poder avanzar en lo urgente, y es lo que ha dicho: el tema de la vacunación, atender la pandemia, mejorar la conectividad para poder, están en debe con el sector educación y sobre todo con los chicos en las zonas rurales a donde jamás llegó bien la señal de internet ni la señal de Aprendo en Casa. Lo hemos reportado aquí en Día D. Hay temas urgentes en los que este gobierno interino entiende, en los que tiene que pisar el acelerador. Y sobre la ley de presupuesto, acaba de ser aprobada y ya sabemos que viene pues con estos pedidos de proyectos de los congresistas para sus regiones. El presidente habló y dijo: entiendo que cada región tiene sus requerimientos, la carretera, la pista, la posta. Se va a analizar caso por caso, pero por lo pronto el tema de la ONP, que se va a ver el miércoles, si se aprueba, ya dijo el presidente, van ante el Tribunal Constitucional a plantear demanda de inconstitucionalidad. Y sobre los cambios en la policía,
que fue una de las preguntas que se planteó, por supuesto, por el malestar que ha generado que 18 generales que estaban para ascenso hayan sido borrados de un plumazo y pasados al retiro. El presidente, en buena cuenta, ha dicho, de los 18, solamente 3 se salvaban de estar implicados o tener alguna relación con hechos de corrupción. De 18, 3. Y se ha ratificado en qué era lo que correspondía hacer este cambio y que la reacción ha sido, y también se le preguntó sobre el tema, la posibilidad de que haya un paro policial los días 4 y 5 de diciembre. La exhortación del presidente ha dicho que no ocurra, que la información que maneja es que hay una gran cantidad de policía de a pie, el que patrulla tu cuadra, tu vecindario, que siente que estos cambios eran necesarios para empezar a limpiar la policía y la imagen de la institución de estas denuncias de corrupción. Nos vamos a la pausa con esto. Bueno, tenemos ya candidatos oficiales a la presidencia para las elecciones de abril del próximo año. En Acción Popular queda Johnny Lescano, en el Partido Morado Julio Guzmán, por el APRA Nidia Vilches, en Fuerza Popular solamente estaba la señora Keiko Fujimori y queda ella como la candidata, obviamente, lo mismo en el Frente Amplio con Marco Arana, en Avanza País con Hernando de Soto, en Somos Perú, Daniel Salaverry, en Alianza para el Progreso, obviamente el dueño del partido, plata como cancha, César Acuña es el candidato de Alianza para el Progreso. Verónica Mendoza también ya está confirmada como candidata a la presidencia, así que ya empieza y ahora sí arranca ya oficialmente, ya con planchas confirmadas, la campaña, una campaña presidencial diferente, sui generis, pues porque no veremos caravanas, no veremos las fotos de los candidatos levantando y besuqueando niños, ¿no? Los trajes típicos, los que quieren comer y los que no quieren comer chicharrones, los que se ponen los sombreros y los pochos, eso no va a haber. No va a haber porque la pandemia exige distanciamiento social. El presidente Sagasti ha dicho esta noche distanciamiento corporal. Pero bueno, yo solamente les recuerdo, después de las semanas aciagas que hemos vivido, recordar qué partidos le dieron la espalda al peruano que reclamaba tranquilidad y que nos entregaron 6 días de furia. 6 días de furia con una represión policial que hasta ahora duele y se está investigando, con 2 víctimas mortales y decenas de heridos. ¿Qué partidos decidieron endilgarnos eso a todos los peruanos? Tome nota y investigue las listas parlamentarias, porque así como esta noche hemos hablado de un precandidato al Congreso que está acusado de proteger, de encubrir una denuncia de violación. Su propio hijo acusado de tocamientos indebidos a sus hijas y no denunció. Así expulga a los candidatos que le suenan simpáticos. Ay, me cae buena gente, qué bonito habla. Investigue y no se deje llevar solamente por lo que dice, sino investigue qué es lo que ha hecho y si tiene, ¿no?, antecedentes judiciales o procesos abiertos. De estos candidatos, por lo menos 7, como le plantea el presidente Sagasti, tienen procesos judiciales abiertos. Investigue, por favor, porque la política no se ejerce solamente cuando nos dan la espalda, como ha ocurrido hace 2, 3 semanas, nuestros representantes, sino que tenemos que estar atentos. No se ejerce cada 5 años que voy a votar. Hay que estar involucrados en política, hay que informarse, por favor. Voto consciente, no queremos nuevamente otros 5 años como estos 4 que estamos viviendo, de permanente crispación política y que en una semana hayamos tenido 3 presidentes. Depende de nosotros. Nos vamos a la última pausa, ya regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día D. Nos vemos el próximo domingo 9:55. Los dejo con Verónica y de Película. Chau.